Bienvenidos a un episodio más de Pulso Legal, un espacio que abre el bufete Arias para que expertos de diferentes partes del mundo nos acompañen y nos expliquen y presenten temas de actualidad. En esta ocasión con un episodio muy especial porque se da en el contexto del evento anual de Compliance Week que estamos realizando este año 2024, enfocado en la relación entre compliance e inteligencia artificial. Para este episodio de hoy nos acompaña un invitado de destacada trayectoria, el señor Juan Jiménez Mayor, quien es of counsel del bufete Benítez Vargas y Ugaz Abogados de el Perú. Don Juan cuenta con gran experiencia profesional, ha liderado la misión contra la corrupción e impunidad en Honduras, dirigiendo investigaciones de alto impacto, además ha ocupado importantes cargos como ministro de Justicia, Derechos Humanos, presidente del Consejo de Ministros, embajador de Perú ante la OEA de Costa Rica, así como asesor regional en transparencia y gestión pública para América Latina y el Caribe en la ONU. Es también autor de múltiples libros sobre gestión pública y políticas anticorrupción. Es realmente un gusto y un honor, don Juan, y muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Gracias, Germán. Igualmente un placer estar con ustedes. Gracias. Como en otros episodios, tal vez nos gustaría muy rápidamente, pero que nos contara un poquito sobre usted, sobre cuál es su historial profesional y por qué es que termina interesado en estos temas de cumplimiento y trabajando en estas áreas de cumplimiento, anticorrupción, todos estos temas. Claro que sí. Mira, bueno, yo tengo 32 años de abogado, tengo ya un poquito de experiencia aquí en el Perú y fuera. Eh, fui profesor por 14 años en la Universidad Católica, que es en la Facultad de Derecho, que es una universidad muy importante aquí en Lima. Y por cosas del destino terminé involucrado en la política. Yo no pertenezco a ningún partido político, soy un profesor universitario que finalmente el gobierno lo llama y asumí responsabilidades muy importantes, más o menos desde el 2011 hasta el 2016, en que dejé, digamos, la carrera pública. Eh, y siempre he estado muy vinculado a firmas de abogados en el sector privado, además de, digamos, de este periodo en el cual estuve comprometido en temas públicos, y también tengo una experiencia internacional. Fui embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos en Washington y estuve luego como jefe de la misión anticorrupción en Honduras, la MAXI, que seguramente en Centroamérica es muy conocida. Y finalmente estoy ahora aquí en esta firma de abogados, Benítez Vargas y Ugaz, que es el estudio de abogados más importante en materia penal, pero que también ha expandido sus servicios a diversas disciplinas, áreas de práctica del derecho. Ahora, por ejemplo, estoy yo liderando la práctica de compliance y también del área de derecho administrativo y regulatorio. Y es interesante, digamos, el trabajo multidisciplinario que realizamos en todas las áreas para poder darle solvencia a la atención a los clientes, que es lo importante en las firmas de abogados, ¿verdad? Claro, claro, no, súper interesante, muchísimas gracias, de verdad. Y entonces, entrando en fondo, don Juan, la idea es hablar un poco sobre compliance desde la perspectiva del derecho del sector público y adentrar un poco en las relaciones que puedan haber también de compliance e inteligencia artificial, pero desde la perspectiva del sector público hay una tendencia generalmente cuando hablamos de compliance a pensar o a establecer que esto es más un tema digamos, hay un desarrollo muy fuerte en el sector privado, por empresas que iniciaron hace muchos años con el tema de las obligaciones FCPA y todos estos temas que se fueron desarrollando. Eh, pero también paralelamente hay todo un desarrollo muy enfocado a veces en temas de anticorrupción, pero hay todo un desarrollo de normativa en el sector público y de programas y de sistemas de gestión de cumplimiento en el sector público. Entonces, cuando hablamos de compliance o public compliance, específicamente de qué es de lo que estamos, a qué nos referimos. Bueno,
Antes de entrar en materia, yo quisiera Ujú. hacer una puntualización de algo que me parece súper importante y de esta comunicación de Centroamérica con Sudamérica. Claro. Ustedes y nosotros no nos miramos en general. Centroamérica mira más hacia el norte, en Ujú. Sudamérica miramos a cualquier lado, creo yo. Ahora estamos mirando mucho a la China, Ajá. pero es súper importante y me parece muy relevante que ustedes estén buscando desarrollar estos puentes de comunicación porque somos muy parecidos. Nuestro nivel de comercio podría ser mucho más grande el que tenemos, ¿cierto? Con Centroamérica, digamos, Colombia, Chile, Perú, más o menos que tienen una relación interesante, tratados de libre comercio, inclusive, pero que es súper importante que podamos desplegar también una serie de acuerdos o de cooperaciones entre nosotros, inclusive entre los propios estudios de abogados, para poder desarrollar sinergias en temas como estos, por ejemplo, que son más globales que nacionales. Entrando en materia, ahora sí respondiendo a tu pregunta, Germán, el tema de compliance es muy interesante, ¿no? Porque esto comienza relativamente hace poco tiempo en la región, eh, del 2009 en adelante, digamos, con diferencias inclusive recientes, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, recién comienza en el 2019. Entonces, hay ciertas perspectivas que tendríamos que ir viendo respecto a cómo estamos desarrollando este trabajo en la región y considerar que tenemos mucho que avanzar todavía. Entonces, generalmente estamos desarrollando la materia de compliance en el ámbito privado, es decir, en el mundo corporativo. Básicamente porque, digamos, la gran influencia que ha tenido, digamos, el mundo global en los países va por ese lado. Pero sin embargo, y claro, el delito con el cual comienza toda esta historia son los delitos de corrupción, son los delitos contra la administración pública, que es el que ha tenido una enorme, digamos, resonancia. Pero luego esto se ha venido expandiendo de una manera muy importante. Y creo que la tendencia en los próximos años, inclusive, hablo de corto plazo, va a ser que esto se siga expandiendo, ¿no? Por ejemplo, en Perú comienza esta historia en el 2016 con un delito, que era soborno transnacional. Luego se hizo la primera reforma que involucró 8 o 9 delitos, y el año pasado, en el 2023, se amplió el espectro de delitos en materia de compliance a más de 30 delitos. Chile, con una reforma que ha entrado en vigencia el 1 de septiembre de este año, ha incorporado 231 delitos en materia de compliance. Entonces, es evidente que la tendencia es que esto comience a expandirse. Si miramos Europa, vamos a ver una idea muy parecida. España con más de 60 delitos, el Países Bajos que tiene casi todo el código penal involucrado en esta materia. Entonces, eh, hay que ver que aquí tenemos un desafío importante. Ahora, como tú señalabas, no solamente es un tema de perspectiva penal. El otro día, en un summit que hubo acá en Lima sobre compliance en América Latina, hablábamos que existe una suerte de tendencia de huida del derecho penal en materia de compliance. Es decir, el compliance está migrando ya no solamente a temas de derecho penal, sino a temas corporativos, temas vinculados al gobierno corporativo, derechos humanos, protección de datos personales, obligaciones tributarias, aduaneras, seguridad en el trabajo, de temas laborales, que van generando, que se van generando no como una obligación, porque finalmente el compliance es una, digamos, autorregulación regulada, ¿no? Son las propias empresas las que deciden, de alguna manera, incorporarse a este movimiento, incorporarse a estas nuevas obligaciones, pero desde una perspectiva básicamente voluntaria, que tiene una regulación, pero que es voluntaria. Si quieren lo hacen y si no lo quieren, no lo harán. Pero básicamente se está ampliando el panorama. Bueno, eh, esto tiene una evolución, tiene un avance, tiene una gobernanza, tiene una arquitectura jurídica que se está desarrollando, pero en el ámbito público, obviamente estamos hablando también del otro lado del problema. La corrupción, como dicen los argentinos, es un tango que se baila de dos, ¿no es cierto? Tanto el sector público como el sector privado. Entonces, si queremos establecer un modelo preventivo, que es el compliance, tenemos que mirar también hacia el ámbito público. ¿De qué manera también el Estado se compromete a establecer un modelo de prevención que permita que esto funcione de una manera mucho más equilibrada?
Y en ese sentido, el Perú, además, como parte de las obligaciones que ha asumido en el programa País para el ingreso a la OCDE, que es una pretensión que tiene el Estado peruano, ha incorporado desde el año 2018 el modelo de prevención en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Es un modelo que, si uno lo mira desde una perspectiva, digamos, de compliance, es exactamente el modelo de cumplimiento de una compañía privada. Es decir, una política de cumplimiento o de integridad, ¿cierto? La gestión de riesgos, canales de denuncias, en fin, todos los elementos que contiene los programas de cumplimiento y que están siendo insertados también acá. ¿Cuál es la particularidad de este modelo que establece además una serie de pasos, etapas que tiene que seguir el Estado? Estamos ya en este momento atravesando la tercera etapa, el próximo año entraremos a la cuarta, que implica la generación de obligaciones que tienen que las entidades públicas asumir. Por ejemplo, en el Perú, la administración pública, las administraciones tienen que tener una oficina de integridad, que es básicamente inspirada en el oficial de cumplimiento del sector privado, ¿no? Entonces, este oficial de integridad tiene una serie de funciones, de competencias, reporta directamente a la alta dirección, establece, digamos, las políticas de prevención, verifica la gestión de riesgos, está permanentemente en interacción con los funcionarios para que el modelo de prevención funcione. Como todo en la vida, no todo es blanco y negro, como todo en la vida, los modelos de prevención tienen sus desafíos, tienen sus propios problemas, sus propias dificultades, y por supuesto también hay mucho de etiqueta en esto, mucho de programas que están ahí, están publicados, pero que no inspiran a la cultura de la organización. Y eso también se da en el ámbito público. Entonces, el gran desafío que tenemos acá es que esto comience a permear en los funcionarios, sobre todo en los altos funcionarios del Estado. Creo que no lo está. O sea, desafortunadamente hay esa brecha todavía. Y lo que se plantea en este punto es que con el tiempo esto vaya generando una función robusta, ¿no? Una función robusta que es la función de integridad que necesitamos incorporar en el Perú. Claro, ahora que decía usted, digamos, ese desarrollo, digamos, paso a paso que se ha venido haciendo de la legislación y cómo se va ampliando el espectro de delitos, por ejemplo, que se tutela, eso es curioso. Hace como 3 años estuve reunido con varios colegas de un bufete especializado en temas de compliance, específicamente en temas de investigaciones internas de un par de bufetes en España. Y algunos de ellos incluso nos acompañaron en Compliance Week hace unos par de años. Y nos decían que conversar conmigo, hablar de la experiencia de Costa Rica, era como verse en el espejo 10 años, ellos hace 10 años para atrás. Y decían, tal vez conversando con ustedes, con nosotros, ustedes vean por dónde van a estar dentro de 10 años. Y el desarrollo es bastante similar, con esas experiencias que habla usted de Chile, Perú, por ejemplo. Nosotros también iniciamos para entrar a la OCDE, que efectivamente ya se logró, pero para entrar a la OCDE se empezó bueno, ya teníamos de antes una ley contra la corrupción, se inició con el tema del soborno transnacional, lo ampliamos al tema de responsabilidad penal de personas jurídicas con un alcance muy limitado de delitos, todos relacionados o con lavado o con corrupción, y ya hay discusiones para ir ampliando el espectro de delitos, ¿verdad? Y es como que las historias son muy paralelas, ¿verdad? Y va muy de la mano con lo que dijo usted al principio, de cómo nos enfocamos mucho en otras latitudes y no vemos las similitudes que tenemos entre, por ejemplo, Centro y Suramérica, y cómo eso puede dar un espectro de colaboración muy interesante, ¿verdad? Correcto, y la tendencia va inclusive a generar nuevos delitos, ¿no? En Chile ya legislaron sobre el ecocidio, ¿no? Que es un delito que también está en Europa, y ahora están hablando, está en plena discusión en el Parlamento chileno, la creación del delito de greenwashing, ¿no? O sea, lavado verde, cuando las empresas tienen programas de etiqueta o programas simulados, digamos, de protección ambiental, pero que en la práctica depredan el medio ambiente, ¿no? Imagínense, como lavado de activos, pero lavado verde, digamos, ¿no? Entonces, Claro,
Es interesante la dinámica, y esto desafortunadamente comenzó también, hay que decirlo, con una cosa extraña para el sector empresarial. El sector empresarial acá en Perú y en Colombia, por ejemplo, no le gustó el término responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Cuando se rompe el paradigma del derecho penal, que establecía que las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal, sino solamente las personas, seres humanos, ¿no? No las empresas. eh, eso generó un cambio, pero también un recelo del sector empresarial. Y aquí, por ejemplo, le llamamos responsabilidad administrativa, igual que en Colombia. Entonces, pero en realidad responsabilidad penal porque lo ve un juez Claro. penal, ¿no es cierto? Y no sé si desde la experiencia de ustedes, no solo del sector empresarial, sino incluso, por ejemplo, mucho del sector académico, ¿verdad? Porque desde la perspectiva meramente técnica, por ejemplo, acción era acción humana. Entonces, ¿cómo atribuir acción a una persona jurídica? O sea, generaba mucho, es un cambio de paradigma muy fuerte, ¿verdad? Y en la práctica, cómo ejecutar eso, cómo imputar, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, 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 es un tema debatible, pero digamos, ya desde el punto de vista doctrinario es una pelea ganada, digamos, y eso Ujú, ya sí. hay un consenso, o por lo menos un sector muy mayoritario, que plantean que esto ya es así. Y creo que está bien que sea así, porque finalmente una manera de corregir al sector, y corregir conductas en las empresas es también generando obligaciones, porque Claro. lo que se trata acá es que las empresas, o sea, no se trata de que lo que no se busca, no se pretende con este movimiento, con esta tendencia, eh, eh, disolver empresas, sino todo lo Ujú. contrario, lo que se busca es, si una empresa estuvo involucrada en hechos ilícitos que sean cuestionables jurídicamente, que puedan establecer mecanismos de compensación y mecanismos de, sobre todo, de reconducción de su misión, de su trabajo, de su objeto social, para que pueda esto servir a la comunidad, porque siempre va a ser más costoso, digamos, eliminar una empresa, disolverla, pues que pueda tener una gran capacidad, como ha sucedido en todos los casos que hemos visto en el mundo, ¿no? Siemens, HSBC, Lehman Brothers, en fin, que tuvieron algunas que desaparecer, pero digamos, en la historia, la mayoría de las empresas que tuvieron estos problemas, inclusive Odebrecht, fíjate que es una empresa que ha sido pues muy cuestionada en la región, finalmente no ha sido disuelta, ¿no? Por más que tuvo un problema de cumplimiento y por más que tenían un problema de cumplimiento de etiqueta, ¿no? Eso que también hay que decirlo. Y, y es que hay un costo social también, ¿verdad? Hay un costo social porque generalmente son empresas que no tienen 10 empleados, que tienen grandes ramificaciones en la economía, un gran impacto en la economía. Y aunque yo soy bastante enemigo del término resocialización que se utiliza en materia penal, no me gusta. eh, pero de cierta manera, digamos, el símil funciona en el sentido de que si se busca resocializar a las personas, entonces, ¿por qué pensar en reformular o en resocializar? No sé, busquemos un término a las empresas para que se reencaucen, sigan produciendo, pero sin eliminando el eje de corrupción, ¿verdad? Que es mucho de lo que también este tipo de legislaciones buscan, ¿verdad? Sí, y funciona. Y de hecho, uno puede ver en la gestión de las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, las corporaciones globales que han tenido estos problemas, la reconducción de su modelo de negocio, ¿no? Ujú. Y ha funcionado. Entonces, eso tiene que servirnos aquí para también ver de qué manera esto se puede expandir. Claro, hoy día podemos decir que hay una gran diferencia en el compliance respecto a las grandes corporaciones de las pequeñas empresas o medianas empresas que tenemos en nuestros países, ¿no? Ujú. De hecho, todavía ahí tenemos una enorme brecha por avanzar para establecer los incentivos que puedan tener estas compañías para insertarse también en este modelo de cumplimiento normativo, ¿no? Y eso además considerando la enorme informalidad que tenemos en la región, que es uno de los problemas que quizás puede explicar mucho y que no estemos avanzando en esta materia, ¿no? Acá en Perú tenemos 70% de informalidad, imagínense. O sea, ustedes en Costa Rica Andamos tienen parecidos. 100%, El Salvador está en 70%, Guatemala por ahí, ¿no? Entonces, si vemos también como desafío, si queremos corporaciones o empresas que puedan apuntar a una
a un real incumplimiento, tenemos que también atacar el problema de la informalidad. Claro. Y desde la experiencia de ustedes, bueno, en Perú y lo que ha visto en otros países, ¿cómo ve el desarrollo paralelo en el sector público de todas estas tendencias? Sí, bueno, ustedes saben que el Perú ha atravesado, y seguimos todavía atravesando desafortunadamente un ciclo de corrupción bastante extendido. Tenemos políticos y empresarios involucrados en investigaciones, inclusive ya tenemos al presidente Toledo condenado, ¿no? Ujú, Caso además implicado también con Costa Rica, porque había unos ujú, fondos por allá. Eh, pero eso también lo que ha servido es para dar un mensaje a Perú y a la comunidad internacional que acá estamos haciendo el trabajo. O sea, no es que tengamos más corrupción que en otros lados. El tema es que aquí había una decisión del- de la justicia de poder iniciar estos procesos con fiscalías independientes, jueces independientes que han tomado decisiones que probablemente en otros momentos de la historia no hubieran ocurrido, ¿no? Digamos, procesar casos de cuellos blancos no ha sido, no es una tarea fácil de ningún país. no, Y eso no significa, repito, que seamos más o menos corruptos. Lo que pasa es que hemos visibilizado, hemos abierto, digamos, hemos corrido el velo y estamos transmitiendo esto. Pero esto también ha generado un movimiento importante porque desde que cae el gobierno de Fujimori en el año 2000, el Perú inició un proceso de equipamiento anticorrupción, así lo llamo yo. Es decir, de insertar una serie de iniciativas, de reformas normativas para crear un modelo anticorrupción muy robusto. Y lo hicimos. Creamos comisiones de anticorrupción, incrementamos penas. Hoy día en el Perú se suman las penas desde el 2006. Es decir, tú puedes ser condenado 35 años por delitos de corrupción, se suman todos los delitos que cometes, cosa que no ocurría antes. Entonces, esto era un mensaje para el sector político y el sector empresarial de que las cosas han cambiado y que hay que tener más cuidado en todo caso. Pero las cosas siguió. Entonces, estamos hoy día en un momento, en un nuevo ciclo de corrupción que ha generado todo este movimiento que ustedes seguramente conocen también de lo que pasa en el país, que es el único país que tiene pues, presidentes, presos, todo lo que ustedes ya conocen. Eh, pero entonces, claro, teníamos la investigación, la interdicción de la corrupción como el objetivo principal, pero no la prevención, que es donde deberíamos también apuntar, es decir, cómo evitamos que estas cosas sigan sucediendo. Ya no basta que hagamos leyes mucho más draconianas, leyes mucho más fuertes, que generen, digamos, temor, porque finalmente la teoría criminológica nos dice que el delincuente comete el delito porque sabe que no lo van a coger. Entonces, finalmente, lo que está pasando también era un problema de impunidad. Entonces, la idea era que podamos tener un mecanismo de prevención también en el Estado, no solamente en el sector privado, repito, como lo dije hace un rato, sino también en el Estado, y que esto se desprende de la política nacional anticorrupción que se genera en el 2018 y que instaura este modelo de prevención que ha venido instalándose en el Estado. Es muy interesante esto y quizás eso puede ser una nota a tomar en cuenta, es que el modelo no solamente genera ciertas pautas para que las entidades comiencen a instalarse, se generan plazos, ¿no? El modelo tiene etapas, es obligatorio que lo desarrollen. Crear la oficina de integridad. Si la entidad es muy pequeña, se puede encargar la función de integridad a una oficina dentro de esta entidad. Pero lo importante es que este modelo tiene evaluaciones. Entonces, ujú. actualmente, la evaluación, por ejemplo, del 2024 va a salir ahora en diciembre. ¿Cómo han avanzado las entidades del Estado? Acá tenemos más de 3.000 entidades públicas. ¿Cómo han avanzado las entidades del Estado en implantar su modelo? Entonces, y esto se hace además con un ranking, donde aparece quiénes están en rojo, quiénes están en amarillo, es un semáforo, ¿no? Quiénes están en rojo y además con las puntuaciones de indicadores. Sobre los 9 ítems que tiene el modelo, se va evaluando en cada caso y se saca el ranking. Entonces, claro, a ninguna entidad le gusta aparecer en el lado rojo del ranking. Entonces, hay como una suerte de incentivo de reputación, ¿no es cierto? Incentivo de tener este mecanismo que diga que, bueno, no estamos mal, estamos bien, y se trata de hacer el esfuerzo.
Desafortunadamente, como decía hace un rato, el problema del modelo es que no tiene una implicancia de la alta dirección. Y lo mismo que pasa en el compliance. Si un modelo de compliance en una corporación no existe el acompañamiento al oficial de cumplimiento por parte de la alta dirección de la empresa, probablemente el modelo no sea un modelo insertado dentro de la cultura de la empresa. Lo mismo pasa en el Estado. Si no hay una implicancia de la alta dirección, probablemente la función de integridad que se está desarrollando sea una función bastante débil. Pero, repito, esto, eh, desde mi punto de vista, esto va a ir permeando, como todas las cosas que suceden siempre en el Estado, ¿no? Que se inicia un proyecto, ese proyecto al comienzo podrá ser débil, pero luego seguramente va a crecer y se va a instalar ya como una función importante dentro del Estado. Claro, claro. Y efectivamente, cuando usted habla de este tipo, digamos, de evaluaciones y de estos modelos, es porque la normativa lo establece para el sector público también. Es vinculante el que tengan este tipo de herramientas. Correcto, correcto, sí. O sea, digamos, vamos en legislación para el compliance, digamos, corporativo, por un lado, y para el compliance público, por el otro. Y entonces nosotros hemos visto acá en el estudio que esta es una idea importante, porque fíjate, hay una cosa bien curiosa. El estudio Benítez Vargas Llugás está conformado por abogados en el área penal que participaron en el proceso anticorrupción de Fujimori y Montesinos. José Ugaz, que fue el que lideró, digamos, la procuraduría que inició las investigaciones contra Fujimori y Montesinos, Luis Vargas Valdivia, entre otros abogados que tuvieron un papel destacadísimo en este proceso y que obviamente como abogados han seguido, digamos, en la misma senda, digamos, digamos, de preocupación por el tema de corrupción. De hecho, José Ugaz fue presidente de Transparencia Internacional desde Berlín, Transparencia de todo el mundo, me refiero. Entonces, claro, como una, yo les decía a ellos, como parte, digamos, de la responsabilidad eh, el estudio tendría también que apoyar el desarrollo de un modelo preventivo. Y entonces se decidió crear precisamente la práctica de public compliance en el estudio para precisamente eh, asistir a las entidades del Estado, a las oficinas de integridad, en hacer más robusto el modelo, en poder implantar el modelo, mejorar su gestión de riesgos, que es el gran problema, ¿no? El gran problema, tanto a nivel privado como público, es cómo está, qué tan robusta es tu gestión de riesgo, qué tan robusta has mapeado los riesgos y cuáles son los lineamientos para mitigar esos riesgos, qué acciones se van a desarrollar. Y ahí está, digamos, yo diría el corazón del compliance que hay que tener en cuenta, porque ahí vamos a poder saber cómo vamos a gestionar la empresa desde esta perspectiva. Y en el Estado pasa lo mismo. Y sobre todo tenemos áreas en el Estado que son muy problemáticas, que son muy, eh, digamos, que tienen mucho riesgo, ¿no? Y voy a decir solamente dos. Las áreas de compras públicas, las que tienen que ver con adquisiciones, ¿no? Contrataciones públicas, y la otra es la de reclutamiento de personal, la que contrata personal para que puedan, entonces ahí caen todos, digamos, no solamente acá, sino en todos lados, cuando se contrata a una persona, no reúne el perfil del puesto para el cual se requiere, ha habido alguna colusión, el concurso se hizo mal, ¿no? Entonces, todos los elementos que tienen, todos los riesgos que tienen que hacerse, que tienen que ver con una contratación indebida, y que tiene que ver con el reclutamiento de personal, por ejemplo, que son dos temas claves en el sector público, este, son parte de las debilidades que tenemos. Y precisamente por eso hay que establecer los protocolos y las medidas para mitigar estos riesgos y que tengamos mejores controles en el Estado. Claro, y es que ahora usted, digamos, como haciendo un poquito, como uniendo puntos con diferentes temas, surgen algunas conexiones interesantes, y hay siempre habido una visión del derecho penal como reactivo. El derecho penal es post el evento. Entonces hay que esperar a o sea, una fiscalía no tiene nada que hacer hasta que el delito se haya cometido. Entonces siempre se ha dicho que el derecho penal no es preventivo. Bueno, hay muchas visiones desde esa perspectiva. Compliance te viene a dar una visión digamos,
preventiva también del fenómeno de la corrupción. No solo represiva, sino preventiva, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, todas estas herramientas y todos estos desarrollos de normativa van creando esa visión, porque también ahora usted hablaba de la perspectiva criminológica, ¿verdad? Y desde la perspectiva criminológica y también un poco incluso hay una rama de sociología jurídico-penal que analiza estos temas también, ¿verdad? Desde la perspectiva de la construcción social del delito y te dice, efectivamente, la visión del delincuente delinquiendo bajo la premisa de que es que no lo van a atrapar y cuál es entonces el efecto real del derecho penal en desincentivar el delito. Y yo siempre he pensado que el delito se desincentiva cuando la gente tiene la convicción de que no debe delinquir porque no está en su sed en sus creencias. Si no, si el que delinque solo, el que no delinque por temor a la pena, apenas encuentra la manera en que esa pena no entra en la ecuación, va a delinquir. No sé si me explico. Y compliance busca generar eso, tanto a nivel personal como a nivel de empresa y a nivel de instituciones estatales. Correcto. Cuando el costo de delinquir es muy alto, no se va a delinquir. O el incentivo para delinquir va a ser muy bajo. Si el costo de delinquir es muy bajo, es decir, hay impunidad, probablemente la, la tendencia al incremento de delitos sea mayor. Y a esto agreguémosle otro dato que puede seguramente asustar a quienes nos están escuchando, pero el sistema de justicia, no sé cómo estarán los datos ahora en Centroamérica, pero hay mucha impunidad en general. eh, y, 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 digamos, aquí en el Perú, por lo menos, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la entidad oficial del Estado, señala que el 87% de delitos no se denuncian. O sea, hay una cifra negra en esta materia que también hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se establece el modelo de compliance como una suerte de privatización de los controles, porque claro, el Estado se debe controlar que no se hagan delitos, que no haya corrupción, que no haya lavado de dinero, ¿no? Pero cuando el Estado tiene la, la falencia o la limitación de no poder controlarlo todo, es que entrega una parte de este modelo de prevención al sector privado, para que sea el sector privado el que pueda efectuar estos controles. No lo hace de una manera obligatoria, es una autorregulación regulada, pero es el sector privado el que lo toma. Como una suerte de colaboración en el combate al delito, que se ha ido expandiendo a otras áreas, ¿no? Como veíamos al inicio, derechos humanos, protección de datos personales, a otras áreas que no son necesariamente, o que no tienen necesariamente que ver con el derecho penal. Pero esta idea de los controles van precisamente por el hecho de que el Estado no tiene la capacidad para poder investigarlo todo y poder controlarlo todo. Entonces es importante la cooperación del sector privado para que sea el sector privado que pueda prevenir, ¿cierto?, la comisión de ilícitos general, no solamente penales, sino cualquier ilícito que tenga que ver con obligaciones de la empresa. Y en ese sentido, creo que el modelo es muy positivo porque permite que tengamos una labor proactiva en la prevención. Porque finalmente, como tú dices, el tema criminológico tiene también un peso importante y seguramente es necesario que tengamos otro tipo de iniciativas muy creativas. Yo creo que Compliance es muy creativo en ese sentido de establecer un modelo de prevención desde el sector privado y que tiene hoy día, y quiero decirlo, una militancia estupenda, ¿no? Yo veo mucha gente joven trabajando en compliance, en la Summit, en estos congresos que uno va, gente muy joven. Estaba leyendo también el otro día, el 50% de los oficiales de cumplimiento son mujeres, por ejemplo. Entonces, hay un enfoque también, no solamente de jóvenes, sino de género en la materia que me parece súper interesante. Y creo que es un movimiento que es tendencia, que va para expandirse más y ojalá que esto genere un movimiento mucho más robusto, no Claro, solamente privado, sino también el sector público.
Claro, no, no, y vea qué interesante cómo poquito a poco hemos ido como haciendo una reseña histórica, ¿verdad? Desde la génesis del asunto que mencionaba usted hasta el estado actual, y eso, y ahora cuando habla usted de la participación de las personas jóvenes y todo esto, que tiene mucha razón, me parece que es un tema que es muy llamativo para ellos y a mí me parece sumamente positivo porque es algo llamativo, pero es una fuerza para el bien, ¿verdad? Y desde esa perspectiva también va de la mano con desarrollos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, ahora con todo, hay mucha herramienta digital que se está utilizando para implementar compliance, para implementarlo correctamente. Y las herramientas cambian. Yo solía ir a un juicio con 15 maletines cargando files con documentos, ¿verdad? Y eran cajas y cajas y cajas de documentos y ahora todo, que me costó ajustarme, pero ahora todo va en archivos digitales en una laptop y ya. Y las herramientas van mejorando y desde ahí, por ejemplo, viene el tema de inteligencia artificial, que es también de lo que hemos venido hablando en este Compliance Week. Desde esa perspectiva, desde la experiencia de ustedes, ha habido también espacio para la implementación de inteligencia artificial en materia de compliance, lo han visto. Sí, de hecho hay una serie, como dices tú, de herramientas que están en el mercado, que digamos, no hay que inventar la pólvora, están ahí, Ujú, muy enfocadas en temas de gestión de riesgo, que creo que es para mí, como te digo, es el corazón del modelo que hay que darle, digamos, con intensidad. Y creo que esta línea de innovación digital general eh, está teniendo mucha influencia y mucho desarrollo rápido, además. ujú, Y creo que ahí quien no esté en sintonía con el modelo digital, digamos, de compliance, va a quedar fuera del mercado. Entonces ahí creo que seguramente muchas empresas, muchos estudios de abogados deben estar trabajando como lo estamos haciendo nosotros también, ¿no? En el estudio Benítez Vargas y Ugas en el desarrollo de innovaciones tecnológicas en esta materia. Estamos desarrollando un sistema digamos, de digital en el tema de investigaciones internas. Las investigaciones internas son un componente muy importante del modelo compliance para efectos de poder, precisamente en esta tarea colaborativa que hablábamos hace un rato del Estado, que no puede hacerlo todo, bueno, las empresas tienen que desarrollar, si encuentran alguna irregularidad, investigaciones que permitan que puedan colaborar con las autoridades en su momento. Y estas investigaciones pueden llegar inclusive al desarrollo de ethical hacking, es decir, de poder incorporar o ingresar, digamos, a los sistemas informáticos o los teléfonos de los funcionarios o de los empleados para verificar si efectivamente ha habido algún hecho irregular que haya que informar, reportar. Y esto hacerlo con tecnología, obviamente. Entonces, la idea de desarrollo de investigaciones internas es un elemento muy importante que hay que mirar con atención. Lo otro son diferentes aplicativos que uno puede ir desarrollando para la prevención de riesgos, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud y seguridad en el trabajo, hay posibilidades de desarrollo de utilizar la inteligencia artificial para poder ir reportando en tiempo real las posibilidades de riesgo en la empresa por parte de trabajadores que no estén, por ejemplo, respetando en su momento la normativa de seguridad, de cuidados, no usar el casco, ujú. estar en una zona que no debería haber cierta autorización, cosas que pueden generar algún riesgo en la empresa, que se puedan visualizar en tiempo real desde cámaras que puedan utilizar inteligencia artificial para detectar estos problemas y reportarlos inmediatamente a la gerencia de operaciones o a la cualidad adecuada y efectuar reportes sobre incumplimientos que puedan generar esto y que sea la empresa la que tome medidas correctivas, ¿no? Es decir, cómo evitamos problemas, cómo nos evitamos problemas a través de la tecnología. Y eso ya se está dando. Entonces, creo que la necesidad de incorporar la inteligencia artificial es absolutamente vital en el país. Claro,
y sin evidentemente que nos cuente los ingredientes de la receta. Pero, por ejemplo, en este tipo de herramientas que ustedes dicen, estamos desarrollando herramientas para investigaciones internas. O sea, ¿cuáles son los beneficios que le ven ustedes? ¿Por qué es importante desarrollar esto? O sea, ¿cuál es el objetivo que ven, el beneficio que encuentran en implementar herramientas de este tipo? Bueno, primero por la naturaleza de nuestra firma, ¿no? Nuestra firma tiene una robusta práctica penal de muchos años, más de 30 años en el mercado, y es reconocida en gran parte por su práctica penal. Mm. Entonces, es natural que nosotros estemos desarrollando en esta materia, en investigaciones internas, una serie de soluciones que permitan facilitar el trabajo de los abogados que desarrollan este tipo de actividades en las entrevistas, en la verificación de información, en el resguardo de la información, porque estas informaciones que uno captura, la evidencia forense, digamos, que uno comienza a desarrollar con estas investigaciones, hay que mantenerlas para que la cadena de custodia esté absolutamente certificada y que no pueda tener ninguna invalidez más adelante. Entonces, lo que hacemos es trabajamos para que las empresas minimicen sus riesgos y que a través de investigaciones internas esto pueda también ser parte del modelo de cumplimiento y de la cultura y el compromiso de la empresa con la cultura de integridad. Y creo que eso es una señal muy importante para esto. Entonces, no se trata tampoco de que uno desarrolle una investigación interna a gusto del cliente. La investigación interna es eso, es una investigación que va a descubrir cosas, que va a informar y va a reportar cosas. Y bueno, ya tendrá esta información la empresa para desarrollar los pasos siguientes. Pero en este sentido, nosotros hemos visto que es una oportunidad muy interesante de poder expandir también nuestros servicios y que, sobre todo, que desarrollemos esto de una manera más autónoma, no buscando tercerizar estos servicios, sino más bien desarrollarlos internamente con nuestros propios equipos del área informática. Muy interesante y es innovador porque es curioso que usted dice, bueno, como firma que reconocida en materia penal es lógico que estemos desarrollando esto y es curioso porque muchas veces yo trabajé, para darle mi experiencia, bueno, yo tengo 14 años en Aries, anteriormente a eso 10 años en una firma boutique y la visión muchas veces del penalista es muy enfocada a la defensa tradicional en materia penal, ¿verdad? Y este tema de investigaciones y desarrollo de herramientas y todo no está tanto en la visión del penalista, digamos, a la Clásico. vieja usanza. Ah, sí, es Pero, posible. Pasa que también el estudio está en un proceso de renovación. Si uno ujú, comienza a ver los promedios de edades, digamos, gente muy joven, y da mm. gusto realmente porque gente muy activa, muy innovadora, ¿no? Entonces, la verdad que pues, a pesar de los 30 años, ¿cierto? Mantiene esta idea de renovación y lo que va a garantizar es seguramente la permanencia del estudio. ¿Usted cree? 100 años estábamos hablando al comienzo. 82, pero algo parecido, yo pensé que eran Eh, 100. bueno, imagínate llegar a 82 años, ¿no? Llegar a 30 ya es un reto, ¿no? Pero bien, creo que esa idea es que yo creo que el derecho tiene que siempre estar innovándose, hay que ver nuevos nichos, hay que ver de qué manera las cosas pueden ser mejores y de alguna manera aportar, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de compliance, estamos hablando de desarrollar un modelo preventivo que no cabe en los tribunales, ¿no? Que más bien acabe en la prevención, que acabe en lo que llaman los españoles, a mí no me gusta esta palabra, la evitación del riesgo, ¿no? Alguna vez miré si la palabra evitación existe, sí existe, ¿no? Eh, evitación del riesgo. Entonces, ahí creo que hay que ver que el derecho penal, en el fondo, tiene pues este enfoque de riesgo, ¿no? El enfoque de que no se cometen delitos por las penas altas que se pueden poner.
y finalmente los delitos ocurren, ¿no? Y delitos horribles ocurren. Pero la idea más bien en este campo es que se pueda, digamos, desarrollar una dinámica que evite que esto ocurra, ¿no? Claro, no, no, de verdad, don Juan, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido sumamente enriquecedor y gracias nuevamente por acompañarnos y abrir este espacio para que podamos difundir información sobre estos temas. Gusto, Germán, y un saludo cordial a todos los amigos y colegas en Centroamérica, eh, región que conozco mucho, he estado muchas veces por allá, y ojalá que podamos, y eso creo que lo voy a reiterar porque me parece muy importante, Ujú. que podamos generar sinergias entre Claro, nuestras regiones, porque nos miramos de espalda, estamos de espalda, o sea, necesitamos tener una visión mucho más cercana porque hay mucha interacción y se puede expandir mucho más esta interacción. Y, claro. y creo que ahí hace falta que conversemos más. Claro, no, no, totalmente de acuerdo y de verdad que este sea un paso más en esa dirección. Y muchísimas gracias de verdad y muchas gracias a todos los que nos escuchan y que estén atentos a los demás eventos de Compliance Week, a nuestras redes sociales y hasta la próxima. Un placer.